Dios te bendiga, te habla tu hermana Marielis Betancourt. Bienvenidos al martes de crecimiento. Como ya ustedes saben, nuestra iglesia Príncipe de Paz, ubicada en la 190 de la calle Albany, en la ciudad de Buffalo, Nueva York, y sus pastores Gabriel y Amanda Gautier abren este espacio para traerte palabra del Señor. Ah, Hemos estado estudiando las cartas de Pablo a Timoteo y hoy queremos darle seguimiento a esa línea la base bíblica para la clase de esta noche se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 6 versos 11 al 19. Primera de Timoteo capítulo 6 versos 11 al 19, y como siempre antes de comenzar la clase vamos a hacer una oración para poder entrar de lleno a lo que es la clase de esta noche. Padre Santo, Padre bueno, te damos gloria, te damos honra, Señor, te damos gracias nuevamente, Señor, por otra semana que tú nos has permitido, Señor, estar aquí presentes, Señor, para estudiar, para aprender tu palabra, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada oyente, a cada persona que se conecta a ver esta clase, a aprender de tu palabra, Señor. Yo te pido que esta palabra quede atesorada en nuestros corazones, Señor, y que nosotros podamos ser no solamente oidores de ella, sino que hacedores de la misma. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor. Amén y amén. Eh, Vaya conmigo a la palabra primera de Timoteo, capítulo 6, verso 11 al 19. Y como título le hemos puesto a esta clase en el día de hoy, creyentes responsables. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén, amén, amén. Eh, Pablo comienza aquí dándole una exhortación a Timoteo. Eh, una exhortación es un consejo. Y si hablamos de consejos, ¿verdad? Eh, Hay un libro que está lleno de consejos, de principio a fin, y esa es la palabra del Señor, la Biblia, la palabra de Dios. Es un libro donde encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis que el gran consejero que podemos encontrar en ese libro, en la palabra de Dios, es Dios. Amén. Él nos dio los mandamientos, Él nos dio las leyes, los estatutos, los principios, no solamente para formar nuestro carácter como creyentes, sino que también para guiar a toda persona que sigue a esos mandamientos, guiarlos a la felicidad, ¿verdad? Como Isaías, cuando anunció el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, él dijo que uno de sus nombres era consejero. Eh, cuando, cuando una persona desea el bienestar de otra persona, por ejemplo, cuando yo deseo el bienestar de alguna persona, eh, yo aconsejo a esa persona. Cuando una persona desea el bienestar de otra persona, le aconseja. Toda enseñanza en la Biblia, ya sea una predicación, ya sea una exhortación, ya sea una reprensión, eh,
todas estas cosas tienen el elemento del consejo. ¿Por qué? Porque el consejo advierte. Por ejemplo, cuando usted ve a una persona que va a tomar una decisión que ya usted sabe que la consecuencia de esa decisión va a ser un poquito distorsionada, un poquito peligrosa, usted le da un consejo para que piense antes de tomar esa decisión, porque usted está preocupado por el bienestar de esa persona. Entonces, el consejo advierte, el consejo previene, el consejo ilumina. ¿Ok? Hay un libro en la Biblia que nosotros conocemos, todos nosotros lo conocemos, y es el libro de Proverbios. Y ese libro está lleno de consejos de principio a fin. Consejos que nos guían, que nos enseñan, nos encaminan por el camino correcto. También podemos pensar del libro de Job, y también podemos pensar el libro de Eclesiastés, que son libros, ¿verdad? Que son, se les llama los libros de la sabiduría porque están llenos de consejos. Entonces, si alguno está falto de algún consejo, lo primero que debe hacer es ir a la palabra de Dios. Yo les aconsejo que lean el libro de Job, que lean el libro de Proverbios, que lean Eclesiastés, que son libros que están llenos de consejos, no solamente para los adultos, sino también para los jóvenes y para toda la familia. Están llenos de consejos esos libros. Si usted necesita un consejo, vaya primeramente a la palabra. Tenemos que tener cuidado también a quién nosotros acudimos para, recibir un consejo. ¿Por qué? Porque a veces acudimos a personas que son inconversas y no es que quieran dar un mal consejo, sino que al no tener a Dios en su corazón, quizás el consejo no venga de mala fe o de una manera mala, sino que al pensar que están aconsejando bien, lo que están haciendo es alejándonos de lo que es la palabra. Muchas veces los consejos de las personas inconversas van completamente en contra de lo que dice la palabra. Y no es que quieran hacerlo por hacernos daño, sino es que no tienen el conocimiento de dar un buen consejo basado en lo que es la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado a quién nosotros acudimos para recibir consejo. Por eso es bueno ir primeramente a la palabra y luego, ¿verdad? Ir a una persona que sea espiritual, una persona que sea maduro espiritualmente, que sepa escuchar, que sepa dar un consejo de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces, Pablo comienza dándole una exhortación, un consejo a Timoteo. Entonces él le dice: mas tú, hijo de hombre, huye de estas cosas. ¿De qué cosas está diciendo Pablo a Timoteo que tiene que huir? Bueno, si nosotros vamos al verso 9 y al verso 10, dice: porque los que pretenden enriquecerse caen en tentaciones y lazos y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hacen sucumbir a los hombres en corrupción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, se desviaron de la fe y acarrearon para sí muchas desgracias. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: mas tú, hijo de hombre. Así es que dice: mas tú, hijo de hombre, huye de estas cosas. De esas son las cosas que Timoteo tiene que huir. Al Pablo decirle hijo de hombre, él lo que está haciendo es marcando una diferencia entre Timoteo y los hombres de los que hablamos en el verso 9 y 10, que son los que desean enriquecerse y son los que desean ir en pos de lo malo. Cuando se le dice, cuando Pablo le dice a Timoteo, hombre de Dios, él lo está identificando con los hombres de Dios del Antiguo Testamento. Entonces, esto nos da a entender a nosotros una cosa, y es que Timoteo cumplía con los requisitos que se necesitaba para ser un hombre de Dios. En otras palabras, Timoteo era una persona responsable en su ministerio, era una persona de carácter en el ministerio.
Por eso es que Pablo le dice hombre de Dios, porque ya él cumplía con esos requisitos para poder ser llamado hombre de Dios. Le dice dos cosas bien importantes, Pablo a Timoteo. Le dice, número uno, que tiene que huir de aquello que los hombres malos procuran. Y número dos, le dice que tiene que seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Por qué le dice Pablo primero que tiene que huir de todas estas cosas para poder interesarse en las cosas del reino, en las cosas de Dios? Precisamente por eso, porque para usted y yo poder interesarnos en seguir las cosas de Dios, entonces lo primero que tenemos que hacer es soltar las cosas que son de este mundo. Pablo no le dice a Timoteo que le dé la espalda a, a, a esas cosas y ya. No, él dice huye de esas cosas. ¿Y qué es huir? Huir es alejarse precipitadamente de algún lugar o de alguna persona para evitar un daño o un peligro. O sea, es huir precipitadamente. En otras palabras, a toda prisa. Huir a toda prisa. Y el problema que muchas veces nosotros tenemos como cristianos es que no huimos del peligro, no huimos de la tentación, no nos alejamos de la tentación. Nos quedamos cerca de la tentación. Y a veces decimos, oh no, pero después que yo no le preste atención, no hay problema. Después que yo no piense en eso, no hay problema. Y nos quedamos por ahí cerquita de la tentación y eso es uno de los problemas que muchas veces nosotros tenemos como cristianos. Pero si nosotros vemos la historia de José, cuando fue acosado por la mujer de Potifar, ¿qué fue lo que hizo José cuando fue acosado por la mujer de Potifar? Él se sentó con ella a aconsejarla, o él se sentó con ella y le dijo, bueno, vamos a orar a ver qué es lo que el Señor nos dice acerca de todo esto. No, la historia dice que José salió corriendo de allí. O sea, él no le importó estar desnudo, él no le importó haber dejado su ropa atrás, él salió corriendo, huyendo de la tentación, no se quedó, no habló con la mujer de Potifar, no, en otras palabras, no coqueteó con la tentación, sino que él salió huyendo. Y la causa muchas veces por la que muchos de nosotros caemos y lamentablemente muchos de los que han caído no han podido volver a levantarse es precisamente por eso, porque no huyen de la tentación, sino que nos quedamos cerca del peligro, nos quedamos cerca de la tentación y caemos y muchas veces, ¿verdad? Lamentablemente hay muchas personas que no han podido levantarse después de haber caído en la tentación. Pero la mejor manera en la que nosotros podemos pelear la buena batalla de la fe es huyendo de la tentación, sin pensarlo dos veces. Huir de la tentación. A veces, ¿verdad? En vez de huir de la tentación, lo que nosotros hacemos es quedarnos, ¿verdad? Quedarnos cerca del peligro, cerca de la tentación. Nos creemos que estamos fuertes espiritualmente o estamos maduros espiritualmente y nos quedamos en la tentación y muchas veces pues nos caemos pues, precisamente por eso. Y eso es algo que nosotros hemos visto, muchos de nosotros hemos visto a lo largo de nuestra vida en los caminos del Señor. Hemos visto, ¿verdad?, que hay muchos ministros, lamentablemente, que basándose en su espiritualidad o basándose en la posición ministerial que cargan, han caído en la tentación, lamentablemente han caído en la tentación por tener, ¿cómo decir? Por tener, querer aconsejar a personas del sexo opuesto. Por ejemplo, he visto, ¿verdad? Pastores, he visto ministros que han querido, varones, ¿verdad? Que han querido aconsejar a mujeres y de igual manera mujeres que han querido aconsejar a hombres
a solas en sus oficinas, a solas en sus casas, y esto ha abierto una puerta, una tentación, una puerta, y muchos de ellos han caído. Y yo pienso, ¿verdad?, que lo más saludable, lo más sensato que debe haber es que el pastor de la iglesia debe atender los problemas de los hombres en la iglesia. Para eso está el pastor de la iglesia, para aconsejar a los hombres de la iglesia. Entonces, la pastora o la esposa del pastor o la persona, la líder de consejería, está para aconsejar a las mujeres de la iglesia, para atender los problemas de las mujeres de la iglesia. Yo creo que es lo más saludable que hay para la iglesia, para el testimonio de los líderes y para la iglesia en general, porque de esa manera pues se evitan muchos problemas de esa manera. De la misma manera, cuando hay parejas jóvenes en noviazgo y pasan una cantidad de tiempos a solas en sus carros, en sus casas, también esas cosas, ¿verdad?, abren la puerta para una tentación. Y quizás, ¿verdad?, pues digan, no, pero yo sé lo que yo estoy haciendo, yo tengo control de mí, estoy bien espiritualmente, estoy fuerte espiritualmente, y ese es uno de los problemas que ha habido a lo largo de la historia de la iglesia, que las personas se creen que están muy, muy firmes espiritualmente, se creen que están muy maduros espiritualmente, que están fuertes espiritualmente, pero el momento que abren la puerta y la tentación entra, caen. Entonces, Isaías le dijo algo a la nación. ¿Qué fue lo que le dijo a la nación Isaías? Vamos a ver qué fue lo que dijo en Isaías 1:16. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Isaías 1:16, que dijo: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Ves? Entonces, esas son las cosas que uno debe procurar. Luego de uno huir de la tentación, estas son las cosas que uno debe preocuparse por las cosas del reino, ¿verdad? Una vez nos apartamos de las cosas malas, no debemos quedarnos ahí, sino que necesitamos seguir las cosas buenas. Como Pablo le dice a Timoteo, que siguiera la justicia, que siguiera la piedad, que siguiera la fe, que siguiera el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, para poder mantener esas virtudes, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Como dijimos ahorita, mencionamos ahorita que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que pelear a diario, todos los días. Pelear a diario contra el pecado, contra la carne, contra el diablo y sus demonios. Como dice, ¿verdad?, en Efesios 6:12, que eso es algo que nosotros conocemos, ¿verdad?, que dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que tenemos contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ves? No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es espiritual. Esto es a diario. Hay que a diario huir de la carne, huir del diablo y todas estas cosas. Pablo, ¿verdad?, le recuerda a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe, que eche mano de la vida eterna. Les recuerda que él fue llamado a esta vida eterna, y recuerda que hizo la buena profesión de fe delante de muchos testigos, ¿verdad? ¿Cuándo él hizo esto? Bueno, él hizo la profesión de fe cuando fue bautizado en las aguas delante de muchos testigos, porque había mucha gente como testigos, ¿no?
Entonces, ahí es donde donde Timoteo recibe la imposición de manos del presbiterio de la iglesia y también la imposición de manos de Pablo. Y ahí es donde, ¿verdad? Se confirma y se inicia el ministerio de Timoteo. Entonces, ya entonces él tenía la obligación, ¿verdad? De guardar estas promesas que él había hecho, de mantenerse ahí firme, de todas las directrices que recibió de Pablo y de los ancianos de la iglesia. Y entonces, ¿cómo Pablo le dice que él debía guardar ese mandamiento? Bueno, él lo menciona en el verso 11. Él dice, sin mácula ni reprensión hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin mácula. ¿Usted sabe lo que es sin mácula? Sin mácula es sin imperfección. Mácula es sin manchas. Mácula significa mancha, imperfección, suciedad. Entonces él debe guardar esto sin mácula, o sea, sin reprensión, eh, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo le da unos atributos cuando dice hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él le rinde unos atributos al Señor. En el verso 15, ¿qué dice en el verso 15? Bueno, dice que Pablo le dice bienaventurado. Pablo le llama soberano a nuestro Señor Jesucristo. Le llama Rey de Reyes. Le llama Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, que ningún ser humano ha visto ni puede ver. Todas estas cosas, ¿verdad? Todos estos atributos se los da Pablo al Señor Jesús. Entonces dice, en esos mismos versículos dice que Dios mismo mostrará la aparición de su Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que Cristo va a regresar en el día y la hora que Dios ha determinado. Y eso lo dice en Marcos 13:32. Entonces, para nosotros los cristianos, para usted y yo, que somos cristianos, la expectativa de la segunda venida del Señor tiene que ser el motivo principal por el cual nosotros queramos vivir una vida sin reprensión, para poder ser partícipes de este evento, ¿verdad? Porque dice que Él vendrá, en las nubes Él vendrá. Y nosotros lo que estemos, ¿verdad? Lo que estemos quedados, lo que no hayamos muerto todavía, si no vamos a morir antes que Cristo venga, los que estemos vivos todavía vamos a ser levantados y vamos a ser, ¿verdad? Vamos a recibirlo en las nubes. Entonces, para nosotros ser partícipes de este evento, nosotros tenemos entonces que vivir una vida aquí en la tierra sin reprensión, sin mácula, sin imperfecciones, sin suciedad. Entonces, ya sea que se demore la venida o ya sea que esté cerca la venida, de cualquier manera, nosotros debemos buscar todo el tiempo vivir en santidad, siempre honrando a Dios, siempre esperando su llegada, porque el día de ahora nadie lo sabe. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 2 minutos, puede que yo no termine de dar esta clase, puede que pasen 2 o 3 años, pero ya sea que sea mañana o de aquí a 20 años o de aquí a 5 años, o ya sea que sea esta misma noche, nosotros debemos procurar siempre vivir una vida santa delante de Dios, santificarnos cada día, eh, 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 apartarnos del pecado cada día, siempre buscar vivir, cómo vivir de una mejor manera, cómo ser mejor cristiano. Entonces, es como, por ejemplo, como si digamos que un familiar que vive lejos nos dice, te voy a ir a visitar la semana entrante o o el mes que viene, te voy a ir a visitar. ¿Qué hacemos nosotros, verdad? Buscamos en la casa qué podemos arreglar, si podemos pintar, pintamos de otro color, limpiamos todo lo que se pueda, arreglamos el jardín, arreglamos la entrada, arreglamos un cuarto,
todas estas cosas, organizamos, limpiamos. ¿Por qué? Porque tenemos la expectativa de que vamos a recibir una visita. Entonces queremos que cuando esa visita llegue, encuentre que nosotros trabajamos para que, darle a entender que estamos contentos porque ellos vienen a visitarnos. Y es de la misma manera que nosotros, sabiendo que Cristo viene por una iglesia, por ti y por mí, es de la misma manera que nosotros tenemos siempre que buscar arreglar ¿cuál casa? Esta casa, nuestro corazón, nosotros, nuestra vida, arreglarla todos los días, todo lo que podamos arreglar, todo lo que podamos santificar, hacerlo todos los días esperando a que venga el novio por nosotros, ¿verdad? Amén. Nosotros tenemos que llenarnos de su presencia cada día. Amén. Entonces, Pablo le dice a Timoteo acerca de los ricos de la iglesia, le dice que los mande a no ser altivos. ¿Y qué es una persona altiva? Una persona altiva es una persona altanera, una persona orgullosa, una persona que siempre piensa que está por encima de los demás por su posición económica. Entonces, en la iglesia de Éfeso, habían ciertas personas, ciertos hermanos, que habían alcanzado una muy buena posición social. Entonces, en base a eso, el trato que le daban a las personas que eran menos afortunadas, pues no era muy bueno, ¿verdad? Me imagino yo que los hacían sentir menos porque, pues, obviamente no tenían la misma posición social, no tenían el mismo dinero. Entonces, por eso es que Pablo le dice a Timoteo que les ordene dos cosas. Número uno, que no sean altivos. Y número dos, que no pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Porque la persona que es altiva a causa de las riquezas es porque su corazón está en las riquezas. Lo que ama es las riquezas. Y no es malo tener riquezas, no es malo tener una buena posición social, tener dinero no es malo. Lo que sí es malo es amar el dinero. Lo que sí es malo es poner tu confianza, tu esperanza en ese dinero. Eso sí es lo malo. Y la Biblia, ¿verdad? Nos podemos encontrar en la Biblia algunos ejemplos de algunas personas que les fue muy mal en la vida a causa del amor al dinero. Por ejemplo, vemos a Balaam, que indujo al pueblo de Dios a la idolatría, a la fornicación y todas estas cosas por amor al dinero. Y esa historia la podemos encontrar en Números 22. También podemos ver a Giesi, que se contaminó de la lepra de Naamán porque él codició las riquezas de Naamán. Entonces eso lo podemos encontrar en Segunda de Reyes capítulo 5. También tenemos al joven rico que quería seguir al Señor, pero no lo hizo por amor a sus riquezas. Entonces eso lo podemos encontrar en Mateo 19. Y también conocemos la historia de Judas. Judas fue un discípulo de Jesús. Judas caminó con Jesús, estuvo con Jesús. Y la ambición que tenía Judas era tanta que lo llevó a vender al maestro por 30 monedas de plata. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que causó esto? Lo llevó a cometer suicidio, lo llevó a quitarse su propia vida. Entonces Judas se condenó eternamente por el amor al dinero, por solamente 30 monedas de plata. Judas pierde su alma eternamente por 30 monedas de plata. Entonces, Cristo dijo que nadie puede servir al Señor y amar a las riquezas. Y eso lo encontramos en Mateo 6:24. Y también dice que el engaño de las riquezas hace que la palabra sembrada sea infructuosa, que es una palabra, la palabra infructuosa que no da fruto. ¿Por qué? Porque la esperanza está en las riquezas. Y al estar en las riquezas no podemos pensar
en lo que es espiritual. Entonces la palabra que se siembra no da fruto, porque la esperanza la tenemos en las riquezas. Ese es el engaño de las riquezas. También la palabra nos enseña que no hagamos tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque donde quiera que esté tu tesoro, ahí va a estar el corazón. Si usted hace tesoro en la tierra, entonces tu corazón va a estar en las cosas terrenales. Pero si nosotros hacemos tesoros en el cielo, entonces nuestro corazón está allá arriba en las cosas espirituales. Entonces Pablo, ¿verdad?, le añade, ¿verdad?, a los los que quieren enriquecerse, ¿qué sucede? Que caen en tentación, que caen en lazo y en muchas codicias necias y dañinas que hunden al hombre en destrucción y perdición. Entonces, ¿qué dijo Cristo acerca de las cosas materiales? Bueno, lo podemos encontrar en Mateo 6:33, que dice: más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué buscar el reino de Dios? Porque ahí donde debe estar nuestro corazón. Ahí es donde debe estar nuestra esperanza, en el reino de Dios, en las cosas de arriba. Pablo nos dice en Colosenses que, ¿verdad?, nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Ve? Porque estas añadiduras no van a venir a nosotros si el afán de nosotros es querer enriquecernos. Entonces, al contrario, si nosotros dedicamos tiempo y ponemos nuestro afán en el reino de Dios, en buscar el reino de Dios, entonces ahí es que van a venir las añadiduras, porque el mismo Dios es el que las pone. ¿Ok? Entonces, Pablo no solamente quería que los ricos no pusieran no depositaran su esperanza en las riquezas, sino también, él también quería que también hicieran algo. Una cosa más. ¿Qué quería él que hicieran? Que depositaran su esperanza en Dios, que hicieran el bien, que pusieran sus riquezas al servicio de los necesitados, que fueran ricos en buenas obras, que fueran dadivosos, que fueran generosos. ¿Y qué es generosos? Que una persona generosa da con alegría, una persona generosa da con gozo. Hay mucha gente en la iglesia que es muy dadivosa, pero no son generosos. O sea, la dádiva que dan, la dan porque es una costumbre o porque es una obligación. Entonces la dan con tristeza, la dan con enojo. Eso no es ser una persona generosa. Una persona generosa da, y cuando da, lo da con alegría, lo da con gozo. Amén. Así que eso era lo que Pablo quería de los ricos de la iglesia, que fueran generosos, que dieran con alegría y que colocaran un buen fundamento para lo porvenir. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, cuando uno es dadivoso, uno siembra para el futuro en esta vida. Como dice la palabra, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Ok? Y número 2, cuando uno es dadivoso, uno siembra para la eternidad. Como dijo Cristo, haced tesoros en el cielo. Amén. Entonces, en resumen, ¿en qué consiste la vida cristiana? Bueno, la vida cristiana, número 1, consiste en conducirnos de acuerdo a lo que dice la palabra para poder tener comunión con Dios. Y entonces no solamente la vida cristiana no solamente es ir al templo, la vida cristiana no consiste solamente en cantar 2 canciones, no solamente consiste en sentarse a escuchar un mensaje, sino que lo primero que hay que hacer para ser un buen cristiano es abandonar todo lo que ofende a Dios, huir del pecado, ¿verdad? Y entonces manifestar las virtudes del Espíritu, que son, ¿verdad?,
lo que nos da la identidad de creyentes, que son la justicia, la piedad, la fe, ¿verdad? La paciencia y todo esto, ¿verdad? Que habla en Gálatas 5, 22 al 24, vemos el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es el fruto que nosotros tenemos que manifestar como cristianos, porque dice su palabra que por su fruto los conoceréis. Entonces, ¿en qué consiste la vida cristiana? En abandonar todo lo que no es de Dios y seguir todo lo que es de Dios, en dar fruto de fe, de amor, de paciencia, de mansedumbre, de dominio propio. Todo eso es el fruto del Espíritu y eso es lo que tenemos que manifestar en nuestra vida todos los días. Así que yo espero, ¿verdad?, que esta clase haya sido de bendición para ustedes. Les recuerdo todos los domingos, si usted no tiene un lugar donde adorar, venga y adore con nosotros todos los domingos a las 9:30 de la mañana el servicio de inglés y a las 11:30 de la mañana nosotros tenemos el servicio bilingüe. Así que venga, no tenga temor, te va a ser bien recibido, venga, adore con nosotros, escuche palabra del Señor, salga con una nueva expectativa en su vida. Amén. Así que yo los quiero dejar con el verso que a mí me encanta de la Biblia, que se encuentra en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé. Así que yo espero que usted pase una excelente semana y nos vemos acá el próximo martes a las 7 de la noche en el martes de crecimiento. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima.